aquel que lo tomó por soldado. Disculpen, hay algunas distracciones y también me distraigo. Bueno, Santiago nos ha instado a tener un carácter humilde, a tener un carácter piadoso, a buscar a nuestro Rey, a vivir coherentemente con las enseñanzas de Él. Y solo haciendo hincapié en este capítulo número 4, que es el que venimos estudiando, quise resaltar algunas cosas que Él ha venido diciendo. Comienza iniciando vivir en armonía con los hermanos. Habla de aquellas guerras que son producidas por nuestro corazón. Después habla de las consecuencias de una vida dominada por los placeres. Después la infidelidad que los creyentes pueden tener para con Dios, adulterando y amando el mundo en vez de las cosas que el Señor manda. Nuestro Dios es un Dios celoso que anhela a su pueblo celosamente, así como un esposo anhela y cela a su esposa. Él también nos habló en este capítulo sobre la gloria de la humildad y la tragedia del orgullo. Y como propósito de nuestra enseñanza de hoy, quiero que nos devolvamos a lo que estudiamos hace unos jueves, en el versículo 6 del capítulo 4. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, tomando como referencia el capítulo 3 de Proverbios, y dice en el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero preguntarles, mis hermanos, ¿ustedes saben cuál es el título de la enseñanza de hoy? Listo. Unos cuantos hicieron la tarea. Devoción para no ser arrogantes. Entonces, quise leer esto, pero también siguió hablando de algunas otras cosas. También nos hace un llamado a la pureza en piedad. Él dice, pecadores, limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones. Y por último, como lo estudiamos el jueves pasado, el pecado del chisme, de la murmuración y de juzgar injustamente al hermano. Ahora Santiago continúa hablando y haciendo una distinción entre aquellos que verdaderamente tienen un corazón devoto y entregado al Señor y los que no. En la noche de hoy y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, es mi deseo que sigamos estudiando, creciendo en una fe viva, en piedad, en una verdadera devoción en acción, con un carácter humilde, siempre dependiendo de nuestro buen Dios. Y quiero repetir esto para ustedes. Un carácter humilde, siempre dependiente de nuestro buen Dios. Oremos. Señor y eterno Padre, que estás en gloria, gracias, bendito Rey, porque te ha placido traernos a este lugar, congregados aquí juntos para ir a ti en oración y ahora también para tener un pequeño y corto espacio, Señor, en el cual podemos meditar en tus verdades eternas. Bendito Rey, te suplico, Señor, que a mí como expositor de este texto me des la ayuda necesaria para exponerlo de manera fidedigna, Señor, que honre tu nombre y te dé gloria y alabanza solamente y netamente a ti, Señor. Y a mis hermanos que me escuchan, que les des el corazón humildes, receptivos, para entender, comprender, Señor, las verdades que tú pronuncias en tu palabra. Y ayúdanos juntos, Señor, como iglesia, a crecer en este carácter, en una fe viva, en humildad, que honre tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo suplico en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos a leer el texto que nos concierne en la noche de hoy. Quiero que abran sus Biblias, si no la han abierto, a Santiago,
capítulo 4 y vamos a leer del versículo 13 hasta el 17, que es donde finaliza el capítulo. Y dice así: vamos ahora, los que decís, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar el cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Un punto clave de nuestro texto. Jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, a la cual al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como les dije, mis amados hermanos, en el texto hoy encontramos una dicotomía entre el orgullo del hombre y la providencia de nuestro buen Dios, apelando a un carácter humilde, siempre dependiendo de nuestro buen Dios. Por cuanto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Entonces, veamos. Comenzamos con el versículo 13. Recordemos que es una escuela. Si hay preguntas y comentarios, hay libertad de hacerlo. No es un sermón. Entonces, quiero que veamos el versículo 13 y la primera parte del versículo 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y la primera parte del versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Noten la diferencia en comparación con otros pasajes y capítulos de Santiago. Él muchas veces abarca las amonestaciones abarcando a todos, amados hermanos, pero aquí parece ser que él reduce su público a un grupo de personas, porque él dice los que decís, es decir, había un grupo de personas que decían eso. Al parecer aquí habían algunos individuos cuyo corazón no tenía una devoción al Dios de los cielos, sino que por el contrario, abrazaron una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como lo estudiamos hace unos jueves. Y creería yo que son aquellos ricos a los cuales Santiago se dirige en el capítulo 1, donde dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, es decir, el rico está llamado a no enorgullecerse de sus riquezas, porque él pasará como flor de la hierba. Y también más adelante en el capítulo 5, que estudiaremos el próximo jueves, si Dios quiere, vamos ahora ricos, inicia el versículo. Es decir, él está hablando de un grupo de personas. Y son las únicas dos partes en la epístola donde dice, vamos ahora. Sin embargo, no me atrevo a decir que eran incrédulos, aunque parece ser que sus acciones connoten cierta impiedad. Ellos no eran aborrecedores del evangelio. Por el contrario, eran personas, y escuchen muy bien, eran personas que habían sido expuestas al evangelio, así como usted y como yo. ¿Y por qué digo esto? Porque finaliza el pasaje diciendo que saben, han escuchado, saben qué es lo bueno, pero desisten de hacerlo. ¿No les suena familiar? Pareciese que de pronto te estás identificando. ¿Cuántos de nosotros, y no voy a decir que levanten la mano, pero cuántos de nosotros hemos sido expuestos al evangelio, pero no hacemos lo que debemos hacer? Veamos esto, mis amados hermanos. Con esta sencilla y simple ilustración
de Santiago. Él nos va a dar una radiografía perfecta de lo que es un corazón orgulloso, presumido, necio, altivo y todos estos adjetivos negativos. Dice, jactancioso, me faltó ese. Hoy y mañana. ¿Qué está presumiendo la persona? Que tiene el control del hoy y de mañana, del futuro. ¿Será que podemos presumir que tenemos el control de lo que va a suceder de aquí a media hora o el día de mañana? Iremos. ¿De qué está presumiendo? De su actuar. Tiene el control de lo que hará y de lo que no hará. A tal ciudad presume hasta el destino hacia donde se dirige. Estaremos allá un año. Presume la duración de su labor. Traficaremos. Presume el control incluso de sus negocios. Y ganaremos. Presumiendo incluso, y eso es como el top acá, el control de su éxito. Era tanta la confianza en sí mismo que ya podían dar por sentado las ganancias que habían de vengar de aquí a un año. Presumiendo que tiene el control de todas las cosas. Les hago la pregunta, ¿se le escapó algo a Santiago? Pareciese que está hablando de un grupo de personas que querían dominar su vida entera. Esa es la soberbia que es condenada en el versículo 16 y que no me voy a adelantar y que en unos minutos la estudiaremos. Pero ahora quiero seguir enfatizando en esta radiografía y lo que es un corazón orgulloso, insensato y que presume que tiene el control de todas las cosas sin pedirle guía al Señor. Amados hermanos, quiero reiterar que el peor de los males es el orgullo, o si no el peor de todos. Recordemos lo que dijimos, Dios resiste a quienes, a los soberbios, aquellos que pretenden vivir para sí mismos, cuyo corazón son ellos mismos, o cuyo trono supremo son ellos mismos, su propio yo. Y vivir bajo un reino lleno de insensatez y que a la larga es absurdo. El hombre que trata o que busca existir en la independencia de Dios es como decir que hay un reloj, el reloj se hizo sin un relojero. O es como decir si un escrito fue escrito sin un escritor. Pensar que el hombre pueda vivir sin Dios es suponer que un girasol puede brillar con su belleza sin la luz, o que una rosa puede llegar a crecer sin agua. Es netamente absurdo, insensato e imposible. Asimismo es la vida del hombre. Es intrínsecamente dependiente de la voluntad soberana del buen Dios. Discúlpenme. Es una insensatez. El orgullo cierra los ojos del hombre para que no vea la realidad, de modo que ni quiere ni ve lo ridículo que es su vida actuando sin su creador. El hombre habla y hace planes como si fuera el amo de su vida y como si Dios no existiera, cuando no sabe el mañana. El arrogante juega a ser Dios, intenta ser Dios, es orgulloso, busca crear su propia torre de Babel para alcanzar su propio trono. Pero en la realidad es que todo lo que presume no está en sus manos. Y quiero traer a colación un solo pasaje que nuestro hermano Alex va a leer, que está en el libro de Daniel, capítulo 4.
Y vamos a ver un corazón presumido, mi hermano. Daniel 4, del 29 al 32. Nabucodonosor aquí hablando. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. Ok. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Amén. Acá vemos que uno de los hombres más poderosos de la época, sentado en la terraza de su palacio, viendo el esplendor de Gran Babilonia, se jactaba en sí mismo de su poderío y de todo lo que estaba su reino. Pero cuando se estaba jactando en ello, él no había terminado de decir de su boca toda la jactancia que estaba en su corazón cuando el Señor trae juicio sobre su vida. Tal punto que lo humilla hasta lo más abajo posible. Y por 7 años, hasta que reconoció que el Señor soberano, Dios de los cielos, también tiene dominio sobre los hombres. Y eso lo reconoció Nabucodonosor, desafortunadamente, a las malas. Y para los que anotan, pueden leer otro texto de tarea que está en Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 21. También de un hombre rico, de que tiene graneros, pero tiene una cosecha muy grande y también se jacta de sus riquezas, planeando todo un futuro. Y la verdad es que ese mismo día el Señor iba a demandar de su vida. Nuevamente nos encontramos... Entonces, quería hacer hincapié, quería resaltar lo que es un corazón orgulloso, porque Santiago detrás de todo está hablándole a un grupo de personas que se jactaban de sus riquezas, de los buenos negociadores que podían hacer. Estaban ciegos y no lo sabían. Que el Señor nos ayude a guardarnos de tener un corazón necio y arrogante. Versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Nuevamente nos encontramos con la pregunta retórica que es costumbre y habitual de Santiago. Él le gusta hacerlas y lo explicaba la vez pasada, que él pregunta pero también responde enseguida. ¿Qué es la vida? Ciertamente neblina. ¿Ustedes alguna vez no han estado en un lugar bastante frío, a 12 centígrados, 12 grados centígrados? De hecho, se me cruzó con Celsius. En fin, a 12 grados, perdón. Y bueno, cuando uno está en un lugar por debajo de esa temperatura, ya comienza uno a ver el vapor que sale de la boca de uno. Para los que dicen que es humo, no es humo, es vapor. Si fuese humo, una convulsión dentro de ti debería estar sucediendo. Pero es verdad, es vapor que sale de nosotros. Y le hago la pregunta a los niños. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Han experimentado el vapor que sale de la boca de ustedes cuando están en un clima frío? O cuando tienen una sopa servida y alcanzan a ver, no es humo, el vapor que sale de a no menos que se esté ahumando, pero si no se está ahumando, es vapor. Ahora yo les hago la pregunta, ¿qué tan rápido, niños, pueden alcanzar a contar los segundos
desde que sale el vapor hasta que se desaparece delante de sus ojos. Un instante. Asimismo es la vida del hombre. Es un abrir y cerrar de ojos. Nuestras vidas, hermanos, son efímeras, son pasajeras. Son como la flor del campo que florecen, pero rápidamente se marchitan. La vida se nos describe como una neblina, como un vapor que aparece, se ve, pero se va. Y la pregunta que quiero hacerles en este punto es, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Recuerda que la muerte nos acecha en no muy largo tiempo. No sabemos el mañana. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Valdrá la pena vivirla sin contemplar al Dios que profesamos? ¿Valdrá la pena jactarnos de nuestra arrogancia? Los reformadores, los teólogos británicos del siglo XVI definieron muy bien el fin, la finalidad del hombre. Cuando se preguntaron cuál es el fin principal del hombre, a lo que ellos también contestaron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así es. Y para ser aún más bíblicos, ¿qué nos dice Salomón al respecto? Luego de hablar de lo inútil e insensato que es vivir una vida para sí, dice al final de su discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nos esmeramos porque tener llenos nuestras cuentas bancarias, por tener abundancia de bienes. Pero mis hermanos, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee o los que planea tener en un futuro. Consiste en guardar los mandamientos del Señor y temiéndole naturalmente. Los impíos viven de dos maneras, o podemos resumirlos en dos eslogans. Comamos y bebamos, que moriremos, que mañana moriremos. Y la segunda, hagamos esto y aquello, sin contemplar a su Creador, como estamos viendo en nuestro pasaje de hoy. Ambas maneras son ampliamente malévolas. No contemplar a su Creador. Que el Señor nos ayude a vivir para Él. Versículo 15, tercer encabezado, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la actitud piadosa de un hijo de Dios. Quizás usted haya preguntado a lo largo de esta enseñanza, ¿pero acaso yo no puedo planificar mi futuro? ¿Será que yo no puedo contemplar lo que haré el día de mañana? Me quiero casar, quiero estudiar, quiero crear una empresa, quiero hacer esto y lo otro, comprar un hogar, quiero tener hijos. ¿Será que no son preguntas legítimas que nosotros nos debemos hacer? ¿Será que Santiago está diciendo que no podemos hacer tales cosas? La pregunta creo que ustedes la han contestado. No, no está mal. De hecho, felicito a los que son buenos mayordomos de los bienes que el Señor les ha dado. Es bueno planificar. Y también podríamos hablar de eso. El Señor nos pedirá cuentas aún de las cosas que nos ha dado, como el tiempo. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Debemos ser mayordomos de ello. Y si planificamos, podremos incluso planificar nuestro tiempo de descanso. Entonces, mis hermanos, es bueno planificar. No está mal. El texto que estamos estudiando en la noche de hoy no prohíbe que el hombre planee su vida. Dice un proverbio, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Y otro salmo que ustedes muy bien conocen: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor viene, es contra los soberbios, con los altivos de corazón, que creen gobernarse a sí mismos, ser dueños de su propia vida. He aquí el gran pecado en el que muchos pueden caer. Y quiero decir algo que puede sonar contradictorio en la etimología de las palabras, pero que tendrá sentido. Y es que temo que muchos que profesan una cristiandad y el señorío de él viven un ateísmo práctico. Si analizamos esa frase, se contradice. Pero escuchen lo que quiero decir con ello. Gente que profesa ser cristianos viven como ateos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que dicen ser de Cristo, vivir como Cristo, pero no buscan a Cristo. ¿No han visto, alguna vez no han experimentado eso ustedes mismos? ¿O han visto a alguien así que profesa ser de Cristo, pero viven como un ateo? ¿Cómo vive un ateo? Sin Dios, en la insensatez de su corazón, sin pedirle guianza. Y lo triste y lo lamentable es que hay cristianos que también suelen hacer eso. De hecho, como les dije al inicio, al parecer estas personas simpatizaban con la verdad, porque la verdad había sido expuesta a ellos, sabían cuál era, pero no la hacían. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ateo? Es más, hasta el ateo puede ser coherente con su creencia. No creo en Dios, no busco a Dios. Hay cristianos que dicen creo en Dios, pero no busco a Dios. Allí hay también un problema también que debemos examinarnos. Que ese no sea nuestro caso. En este texto nos insta a planear, pero teniendo en cuenta a nuestro Dios como el sumo de nuestras vidas. Si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. Entonces sí es bueno planificar, pero bajo la guianza del Señor, bajo la oración, bajo la guía de su palabra. Y miren el orden que le da, y vamos a hacer un desglose como lo hicimos al inicio con el primer versículo. Si el Señor quiere, hicimos un desglose y hablamos de lo presumido que es una persona altiva, pero aquí es la humildad. Si el Señor quiere, ¿qué vemos? La humildad para estar bajo el señorío de Dios y su providencia. Viviremos la humildad para reconocer que el Señor es el dador de la vida y también es quien la quita. Haremos esto y aquello. La humildad para saber que todo lo que hagamos está bajo su soberano poder. Pablo le dijo a los filósofos que se encontraban, los estoicos que se encontraban en Grecia, Hechos capítulo 17, había una estatua al Dios desconocido. ¿Y qué les dijo Pablo respecto a ese Dios que no conocían? Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa es la humildad que todos debemos poseer y a la cual nos lleva Santiago a vivir. Y que el Señor siempre nos lleve a depender de Él. Versículo 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuestro cuarto y último punto de nuestro texto. Estos negociantes a los cuales Santiago les habla, no se habían preguntado cuál era el significado de la vida.
habían descuidado el consejo de Salomón. Cuando Salomón dijo, Proverbios 27:1 para los que escriben, no os jactéis acerca del día de mañana, porque no sabéis lo que el día puede traer. Ellos hablan acerca del futuro con certeza absoluta. Sin embargo, no tienen ningún control absoluto. Como les dije anteriormente, esta es la parte condenatoria de nuestro texto. Quizás a algunos no les guste, pero la palabra de Dios debe ser expuesta fielmente. Haría yo mal si no predico lo que está en la palabra de mi Señor. La jactancia es la acción de hacer alarde, a reconocer públicamente de manera desmedida las cualidades, habilidades o logros alcanzados por una persona. La jactancia es una actitud pecaminosa, como lo hemos venido diciendo, ya que aquellos que la practican muestran una actitud arrogante, soberbia, la cual Dios resiste. No de la humildad a la cual estamos llamados. Estamos llamados a vivir en humildad. Piensan que por sus propios esfuerzos han logrado esto y aquello, olvidando de su Señor. Pero mis amados hermanos, esto no puede ser. El Señor nos guarde de semejante atrocidad, de no verle en cada instante de nuestras vidas, de nuestros asuntos, de nuestras relaciones. Él es el que nos da el éxito. Él es el que nos brinda la inteligencia y la racionalidad para vivir. Pero consigo también nos puede traer el fracaso. Pero en todo el Señor está. No podemos vivir como si Dios no existiese. La jactancia humana es vana porque le da gloria al hombre y no a su creador. Como lo mencionaba ahorita, era como si un reloj pudiese darse gloria a sí mismo porque se creó. Pero hubo un relojero que lo hizo. O un girasol que se jacta en su belleza, sin saber que era la luz, el oxígeno y todo lo que Dios proveyó para que el girasol saliera y floreciese. Que el Señor nos guarde de jactarnos de nuestros éxitos. Pero sí hay algo que quiero decirles en el cual ustedes pueden jactarse. Y lo dice el Señor, no lo digo yo. No se alabe el sabio en su sabiduría. Es decir, no se jacte el sabio en su sabiduría. Es más, no puede ser sabio sin que Dios esté allí en el asunto. Ya estudiamos que la sabiduría proviene de lo alto. Ni el valiente se alabe o se jacte, voy a parafrasear acá la palabra jactarse, en su valentía. O ni el rico se alabe en su riqueza. Y ya lo vimos también en Santiago en 2 versículos anteriores. Mas alábese en esto el que se hubiese alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces Él prohíbe cierta jactancia, que el sabio no se jacte en su sabiduría, que el rico no se jacte en sus riquezas y el valiente no se jacte en su valentía, sino que se deben jactar ¿en qué? En conocerle a Él y todo lo que el Señor hace, que hace misericordia, juicio y justicia sobre la tierra. En eso nos podemos jactar. Pablo también lo dice de otra manera, para que como está escrito, citando el Antiguo Testamento, el que se gloríe,
gloríese en el Señor. Fíjense que la gloria del hombre no consiste en sí mismo, ni en su propio yo, ni en su trono, sino en su Señor. Nabucodonosor, al fin de sus días, cuando se había jactado de su gran imperio y que el Señor lo había humillado hasta lo más bajo de la tierra, dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Nótese que ahí no dice él mismo, sino al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar, y esto lo dice con causa, propiedad, o con conocimiento de causa. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias. Amados hermanos, sepamos que nosotros no somos muy diferentes a las personas a quien Santiago les escribe. Como he querido y he pretendido decirles muchas veces, obramos como estas personas que pareciesen que son los antagonistas del texto, como los que se oponen, pero que muchas veces, si somos sensatos al analizar nuestras vidas, caemos en ello. Guardémonos de entronar nuestro propio yo y que el centro de nuestras vidas sea Cristo y solamente Cristo, el Salvador de nuestras almas. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es mucho más fácil para uno estar diciendo esas cosas, ¿cierto? Sean humildes, sean dependientes de Dios, no sean soberbios. Pero el quiz del asunto es, vivamos esto. Y nótense que yo me incluyo allí. No es tanto el saber que debemos ser humildes ante Dios, no es tanto saber que no debemos ser soberbios, sino que por el contrario debemos ser humildes, pero el quiz es un llamado a vivirlo. Una de las temas y pilares de esa epístola, ¿cuál es? Que la devoción llegue a la acción, que la fe sea coherente con el obrar. Hay una seria advertencia ante la negligencia de los hijos de Dios. El Señor no gusta de los negligentes, a los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y solo de manera ilustrativa y para ir cerrando, pensemos en la parábola del buen samaritano. Posiblemente cuando la leemos podemos pensar que los malos del asunto son aquellos que acribillaron y golpearon y dejaron tendido moribundo a un hombre, porque su obrar fue así. Ellos pecaron por comisión. Ya hoy, unos segunditos más. Pero ¿qué hay del sacerdote y del levita? ¿Ellos por qué pecaron? No por comisión, sino por omisión. Tanto los ladrones y aquellos bárbaros que hicieron eso, como aquellos hombres vestidos de piedad, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, eran de igualmente culpables ante el delito. Ahora, hay un mayor y mejor buen samaritano al cual debemos imitar. Al Dios alto, sublime, inmensurable, nos vio tirado en el camino de la condenación. Se movió en compasión, se movieron sus entrañas y decidió acercarse. No solamente se quedó allí, sino que obró. Y al final de esta parábola, ¿qué dice nuestro Señor?
ve y haz tú lo mismo. No es solamente saber la ley, porque el sacerdote y el levita conocían de la ley, sino era vivirla. Sabiendo hacer lo bueno, él lo hizo. Sus seguidores deben saber lo bueno y hacerlo. Debemos hacer lo mismo. Muchos sabemos, conocemos la palabra y eso es bueno. Pero ¿cuántos la vivimos? ¿Cuántos batallamos con nuestro propio yo para destronarlo y no vivir para nosotros mismos? ¿Cuántos la ponemos por obra? La palabra de nuestro buen Dios, quien profesamos, serles fiel. ¿Qué tan fácil somos movidos a ser negligentes? Santiago nos ha enseñado que Dios es soberano de nuestras vidas, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no podemos ser nuestros propios dioses. En todas nuestras planificaciones, obras, logros, debemos reconocer de dónde proviene nuestro sometimiento y la humildad a nuestro Dios. Miremos a Cristo. Él no solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. ¿Y cómo la vivió? Eso sería otra escuela, ¿cierto? Pero pueden escribir allí la obediencia activa y pasiva de Cristo. Su vida sublime demuestra la carencia total de un corazón orgulloso, jactante o jactancioso, arrogante, vanidoso. Por el contrario, se jactó del sometimiento voluntario a su Señor, a su Padre. Y él testificó en voz pública y en gran voz: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque yo hago siempre lo que agrada. Hablo, hago. Pero no busco mi gloria, dice nuestro Señor. Un carácter humilde, siempre dependiente de nuestro buen Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera saber si hay preguntas, inquietudes, comentarios. Si no, cerramos en oración. Pastor. Buenas noches, hermanos. No, solo una anotación allí y es lo claro que es Santiago, lo claro que es Santiago con el asunto de lo que más bien deberíamos decir. ¿Y cuántos de nosotros aquí, en este lugar, no ha dicho siempre, si el Señor permite? ¿Cierto que sí? No, yo voy si el Señor lo permite. Y pareciera que fue una actitud pasiva del Señor al permitir. Mientras que Santiago está diciendo es si el Señor quiere. O sea, es una actitud absolutamente activa de Dios. Porque recordemos que Santiago le está hablando aquí a creyentes, ¿no? Y si nos vamos a la otra parte de la Escritura, la Biblia dice que el Señor coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de la misma manera podemos ver entonces que incluso en nuestro hablar como creyentes, no deberíamos estar diciendo si el Señor permite, lo hago o no lo hago, sino si el Señor quiere. Nos vemos allá si el Señor quiere, no si el Señor quiere. Porque pareciese que fuera lo mismo, pero si nos vamos al tecnicismo de la palabra querer y permitir, de hecho, no es nada parecido. De hecho, permitir tiene ciertos sinónimos y yo me tomé el trabajo de tomarlo ahorita y yo decía que ninguno se parece a querer. Querer es activo, permitir pareciera que estuviera yo esperando la acción de alguien para yo dejarlo entrar. Alguien llega a mi casa, toca la puerta y si yo no le permito entrar, no puede entrar. Pero esa persona no puede llegar a la casa si el Señor no quiere que llegue. Es una acción
activa y positiva que el Señor hace para que nosotros podamos hacer aquello o lo otro o pensemos y todo eso. Entonces, pues, quería decir eso porque es que este texto desde hace muchos años atrás me tocó el corazón e incluso una vez lo discutí con un hermano porque yo le decía, no, si el Señor permite, no, mi hermano, si el Señor quiere. Y parece chistoso, pero es así. Y algo que no anoté en mis apuntes, pero lo pensé mientras que estudiaba, es, hay veces también lo ligero que podemos decirlo, pero no siendo conscientes de ello. Es como que pareciese un cliché, que incluso los impíos lo utilizan. Los famosos vallenateros, ustedes han visto en el estadio y comienzan a tratar de darle gloria a Dios, gracias a Dios, y uno dice, qué incoherente, pero no quise hacerlos reír y veo que varios se ríen. Bueno, lo que pasa es que es una frase muy bíblica, pero que se ha utilizado también en el mundo. Entonces también de no ser ligeros al decirlo, sino vivirlo. Este, Dios mío, dame salud que de lo demás me encargo yo, algo así. Pues, mi Algo hermana, así que dice el vallenato. los que me conocen saben que yo no escucho vallenato. No, De hecho, yo sí, igual. ¿qué pasó? Sí, yo escucho vallenatos de una cuadra y algo pasa en mi sistema nervioso que me... Pero bueno, eso soy yo. Pero sí sé que ellos muchas veces se jactan de... Y que Dios te bendiga y todo eso. Eh, Eso no va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya me hicieron rojo, me pusieron rojo. Eh, Bueno, pues sí. Entonces, sí, yo sé que hay, no sé, es que si digo Diomedes o algo, realmente no sé quién lo dice, pero sé que muchas veces se jactan en estas palabras, que son bonitas, pero sus vidas son otras. Hermana. Ah, bueno, Carlitos. No, me voy a cantar. No, no, bueno. No, mi hermano, pues estaba leyendo un libro del pastor Kevin de Jong que habla acerca de cuando tomamos decisiones, de cómo tomar decisiones, de cómo tenemos que impulsarnos a hacer algo, porque a veces nos quedamos también quietos, inmovilizados y no nos movemos, no hacemos algo. Pensando un poco en cuanto a tener en cuenta la voluntad de Dios al momento de tomar decisiones, que por ejemplo es lo contrario a lo que hacían estas personas, no tenían en cuenta al Señor, sino que tenían en cuenta su propio criterio, su propia sabiduría, de hecho el conocimiento que ellos pudieran tener en cuanto a hacer negocios, ya esa le da una experiencia de que bueno, aquí en un año tendremos, ganaremos tanto, haremos tanto. Bueno, este pastor nos clasificaba como en 4 puntos como para llegar a tomar una decisión, que es, primero, acercarnos a la escritura. Segundo, consultar la sabiduría de otros hermanos, o sea, buscar la sabiduría de otros hermanos, exactamente. El tercer punto sería orar y el cuarto punto es hacer algo, decidirnos a hacer algo. Ya. Recalco un poco que hemos venido hablando y hablábamos de la sabiduría, buscar la sabiduría que viene de lo alto, precisamente eso lo veo en los primeros 2 puntos. En las Escrituras tú encuentras la fuente de toda la sabiduría. De hecho, Dios ha derramado su gracia a través de la Escritura, a través de su voluntad revelada. Pero también podemos caer de pronto el solamente leer la Biblia, caer en una interpretación personal y equivocada. Ya. Entonces vamos a un segundo paso. El segundo paso es buscar la sabiduría que el Señor ha otorgado a hermanos mucho más maduros. Después de tener todo ese cúmulo de información, esa sabiduría adquirida, ya podemos acudir a orar y pedir ya, pues ya con esa información, orar al Señor y ahora sí tomar una decisión, que es lo que de pronto es actuar en pro de orar conforme a la voluntad de nuestro Señor, teniendo en cuenta. Ya, no sé si... Gracias, Carlos. Majo. Ahora, Majo y después Moisés.
Bueno, es una pregunta sobre lo que dijo el pastor ahorita. Em, bien. Ya le iba a tirar la pelotica a él. Bueno, en cuanto al tema de la soberanía de Dios, pues eso, bueno, sabemos que nada pasa en el mundo sin que Dios lo quiera, pero también, por ejemplo, en el tema por ejemplo, las tentaciones, son cosas que nosotros generalmente decimos por estar dentro de la soberanía de Dios, decimos, bueno, Dios lo permitió. Igual, por ejemplo, cuando pecamos, también decimos, Dios lo permitió. Igualmente también cuando estamos consolando a alguien en alguna prueba, también le decimos que Dios lo permitió para un propósito o para cualquier cosa. O sea, utilizamos mucho también esa frase en ese tipo de contextos. Entonces, en cuanto a lo que decía el pastor, que Dios actúa activamente en todas las cosas, entonces, ¿cómo cuadra ese concepto con lo que acabo de decir? Y también me vino a la mente el ejemplo de Job cuando Dios permite que el diablo haga cosas en contra de Job y sus posesiones, todas esas cosas. En ese caso, la Biblia nos enseña que Dios lo permitió. Entonces, bueno, quiero saber cómo se equilibran ambas ideas. Muy buena pregunta. Estoy tratando de maquinar la respuesta. Entonces, Dios obra activamente en todo momento, pero hay veces pecamos. Entonces, ¿cómo obra? Pastor, contesta la pregunta. El- El tema es que Majo se metió por la otra carretera y cuando yo hablaba del querer, es que cuando yo hablaba del permitir, hablaba del contexto del texto como tal. Se presume que cuando yo quiero hacer algo, no estoy pensando en hacer nada malo. Entonces el Señor está diciendo, si yo quiero, ¿sí me entiendes? No es si yo quiero pecar. Entonces el Señor quiere que yo peque. No, porque no es así. Estoy hablando del contexto que dice, deberíamos decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero recordemos nuevamente, le están hablando a creyentes, no a incrédulos. Y se supone, se presume que el creyente no quiere pecar. Entonces, cuando yo hablo del querer y no del permitir, es en el sentido positivo de la oración. Es en el sentido de querer planear algo el cual no involucro a Dios en la planeación. Ya hablamos del tema de si lo digo y no lo hago es otra cosa diferente, pero es cuando sensatamente yo estoy involucrando a Dios en la planeación que estoy haciendo hacia dentro de 1 hora o dentro de 10 días. Eso es si el Señor quiere que yo haga eso. Pero yo nunca voy a decir dentro de 10 días quiero pecar y me quiero deleitar en eso y si el Señor quiere yo voy a pecar. Entonces deberíamos tratar de entender la vía que tú estás dando, del permitir, como lo que tú dices de Job, del diablo y todo lo demás, y que es la voluntad permisiva de Dios en ese momento, pero yo estoy hablando acá del querer y la planeación que nosotros hacemos, o sea, de sentido positivo. No lo estoy diciendo en todos los sentidos de la frase cuando nosotros queremos hacer algo. Moisés. Quería solamente para lo que preguntaba Majo, en el mismo libro nosotros estamos viendo cuando se nos habla de eso, de que el Señor no tienta a nadie. Entonces no podemos culpar cuando nosotros pecamos que es culpa, o sea, que Dios nos está llevando a eso, o que es culpa de Dios, es nuestra responsabilidad. Pero en los ejemplos que tú colocas hay una particularidad y es que Dios se adjudica todo lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, cuando Job, el Satanás es el que lo empuja, al final Dios dice, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Todo lo que ocurre en el mundo, Dios es quien quiere que pase así. O sea, al final nosotros no podemos entender en nuestra mente cómo si yo peco funciona para un plan divino. Pero el pecado del hombre llevó a Cristo a la cruz y es el mayor bien. Entonces, a través de los peores males, a través de las peores circunstancias, Dios obra para bien. Entonces, nosotros nuestra mente no podemos comprenderlo. Como dijo el pastor, hay dos carreteras. Una que tiene que ver con la soberanía de Dios y otra que tiene que ver con mi responsabilidad. Pero en ambas está operando el plan divino soberano. Entonces, ese es un asunto.
Otro ejemplo que tú pusiste además de Job, si no estoy mal, eh, bueno, se me escapa ese, pero nosotros siempre podemos encontrarnos que, si bien es cierto, tú mencionaste, pero tú mencionaste el tema del pecado, pero mencionaste otra cosa. ¿Cómo? Ah, cuando consolamos a alguien. Bueno, fíjate, en el libro de Ruth, cuando Mara vuelve a Belén, después de haberse ido, que se muere su esposo, se mueren sus hijos, ella vuelve, ella dice, yo estoy triste, Dios me está trayendo así. A pesar de que se ve como un asunto lastimoso que ella le está diciendo, esto, le está culpando a Dios, ella no está culpando a Dios, al final ella está reconociendo lo que es cierto. Llámenme Mara, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Dios ha traído esta aflicción. Aún en la muerte, nosotros somos los que queremos siempre endulzar el asunto diciendo, ay, Dios lo permitió, pero realmente, aunque suene fuerte, Dios lo quiso. Dios quiso que muriera esa persona. No podemos ser más sabios que Dios, Él es más sabio. Ahora, en nuestro contexto, decir una persona, Dios quiso que se muriera tus familiares, probablemente que no sea lo más consolador. Pero podemos decir más bien lo que el Señor nos invita a hacer. Él es el Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Como dice Pablo, aun cuando yo estuve a punto de perder la vida, yo tenía la confianza en que Dios me rescataría. O como diría Abraham, si se muriera mi hijo, yo tenía la esperanza de que Dios pudiera resucitarlo. Entonces creo que a veces tenemos que irnos más hacia lo que la Biblia nos indica. ¿Cómo consolar a una persona? No simplemente diciéndole algo que tal vez no sea lo que la Escritura más nos indica, como Dios así lo permitió. No vemos ese consuelo en la Biblia, creo que vemos más el consuelo de, en medio de tu dolor, Dios puede consolarte. Creo que es más lo que pudiera hacer. Yo lo que quería decir era que quizá la expresión esa de Dios permitió, no, Dios lo permite, pero no es necesariamente en ese momento lo que Él quiera. Por ejemplo, que la persona caiga en pecado, Dios no lo quiere, pero Él lo permite porque Él nos da libre albedrío, es lo que entiendo. Entonces, cobijarnos en esa frase de si Dios lo permite, Dios te va a permitir. Tú eres la que tienes que ver hasta dónde el Espíritu a ti te señala, te mueve para que te humilles y te des cuenta que estás en pecado. Pero la palabra también dice que Dios, como decía el pastor Ángel, Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado tampoco, sino que cada uno de su propia concupiscencia es que es pecado. Entonces nosotros no podemos culpar a Dios por eso. Pero lo de que la palabra dice que Dios, si Dios lo quiere, es diferente, porque Él puede permitir algo que de pronto no es lo que Él quiere para tu vida, pero es lo que tú estás queriendo, y Él lo permite hasta que tú te des cuenta y te estrelles. Entonces mejor apropiémonos de eso de, si Dios quiere, hagamos. Me parece que es como la recomendación que dice la palabra, vamos a seguirla. Moisés. Buenas noches, bendiciones. Bueno, como para terminar con el tema de la frase, inicialmente lo que el pastor decía era como una aclaración, porque hay un cliché, una muletilla popular de si Dios lo permite. Entonces él estaba haciendo la aclaración de que la frase bíblica es, como está en Santiago, si Dios quiere, si Dios lo quiere. Y precisamente ahorita que Carlos estaba interviniendo con lo del libro que está leyendo, bueno, recordé algo. En estos días estoy de vacaciones de mi trabajo, entonces tengo bastante tiempo libre y me he visto muy confrontado de parte de Dios con la gestión del tiempo y con la cuestión de planificar, que era lo que estaba hablando mi hermano Carlos. Porque es posible que también uno entre como en unos baches donde queda uno como que muy pasivo esperando las cosas y no es activo en planificar. Entonces, eso no está bien, no está bien. En parte también podríamos decir que es negligencia y un poco aplicando lo que la enseñanza de este pasaje de Santiago nos trae, es que podemos planificar, podemos hacer planes, pero estos tienen que descansar sobre la voluntad de Dios. Y bueno, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios?
conocemos en las escrituras, ¿verdad? Yo puedo hacer un plan para el día de mañana, por lo menos, pero cimentado sobre la voluntad de Dios. Puede ser, bueno, el día de mañana estoy de vacaciones, voy a compartir la palabra con un primo. Y entonces estoy haciendo un plan, estoy gestionando el tiempo que por lo menos en mi caso tengo libre, y lo estoy haciendo sobre algo que es la voluntad de Dios, que es predicar la palabra, la gran comisión. Y bueno, y así esto lo podríamos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Podemos hacer planes, o sea, no es un pecado hacer planes a corto o a largo plazo, pero tienen que estar sobre la voluntad de Dios. Juanqui también lo hablaba, por lo menos casarse, hacer una familia, bueno, son cosas que a Dios le agradan, cosas que glorifican a Dios, exactamente. Entonces, sí quería compartir eso, como que no podemos entrar a volvernos como reactivos, como quedarnos pasivos en el día. Bueno, no voy a planificar lo que voy a hacer hoy, voy a esperar que sucedan las cosas y simplemente reaccionar a todos los eventos que me sucedan el día de hoy, porque no está bien. No está bien, y como somos seres caídos y carnales, si estamos así a la deriva esperando que sucedan los eventos, podríamos reaccionar de una forma que no glorifique a Dios. Entonces, era eso. Gracias, Moe. Sí, claro, la amonestación era para aquellos que hacían planes sin consultar al Señor. Alex. Bueno, el pastor daba la idea clara, ahora que hizo la aclaración de... ¿No se escucha bien? Ok. ¿Así? Bien, ok. Cuando el pastor aclaraba el tema de si el Señor quiere, obviamente, ya que Majo tocó el tema de la voluntad del Señor, hace parte más que todo en esa doctrina. Cuando vamos a las Escrituras, vemos de que podemos encontrar tres maneras de categorizar la voluntad de Dios, y la primera es la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva, que es la de los preceptos, y la voluntad de la disposición de su corazón, de su alma. Cuando vemos la decretiva, es que el Señor no solo permite, sino que Él ha dispuesto que todas las cosas ocurran inalterablemente para su propia gloria. Cuando vemos la preceptiva, es la de los mandatos que encontramos. Y cuando vemos la disposición del corazón, es aquello en donde la hermana, quiero hacer la diferencia, en lo que Dios se regocija. Dios ha decretado en su voluntad decretiva, pero Dios en su corazón se regocija, se deleita en hacer justicia. Se deleita en compadecerse, en mostrar misericordia. De igual manera, nosotros debemos entender ese principio de que si bien el Señor, inalterablemente una tentación no va a suceder fuera del plan soberano del Señor, de igual manera el hecho de que haya sido decretado no quiere decir que vaya conforme a la voluntad en lo que Dios se regocija. Y ese es el principio primordial por el cual nosotros no debemos tomar la tentación y adjudicársela a Dios, no a su voluntad de corazón, sino solamente a que fue permitida y dispuesta por Él en su plan eterno. Ese era el aporte que quería hacer. Yo no quise hablar de la voluntad permisiva porque puede ser un poco controversial. Pero gracias, Alex. Fabi. Ajá. ¿Cómo? Sí, buenas noches, mis hermanos. Me llamó la atención cuando el pastor Alejandro hablaba de las dos carreteras. ¿De la qué? De las dos carreteras. Y que Majo se había metido por otra, pero la pregunta es crucial y de verdad que es pertinente, me parece pertinente. Y es cómo nosotros relacionamos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo hallamos un punto de encuentro entre esas dos realidades en las que vivimos? Por un lado, observamos que nosotros somos responsables de nuestro propio pecado, como lo vimos al principio en Santiago, pero por otro lado vemos el Señor actuando en la historia de nuestra vida, y lo que vemos es cómo la providencia de Dios concilia estos dos conceptos: soberanía y responsabilidad. ¿De qué forma? Ya lo decía también el hermano Alex Jr.,
Y es como Dios decreta soberanamente, pero aún así, de una u otra forma, está viendo cómo el hombre actúa bajo su responsabilidad y eso incluye el pecado del ser humano. Y a pesar de ese pecado, también lo decía el pastor Ángel, Cristo murió por nosotros en una cruz por el pecado del hombre y se expresa como el mayor bien. Entonces, cuando vemos la providencia de Dios, podemos ver esas dos realidades en nuestra vida. Entonces, no es simplemente, no es que Dios quiera que pequemos. Nosotros somos responsables por nuestro pecado, pero Dios decretó todas las cosas y aún así tenemos responsabilidad nosotros. Es el cuidado cariñoso de Dios sobre nuestra historia. Y a pesar de nuestro pecado, Él utiliza esas causas secundarias como nuestro pecado para cumplir su plan. En un momento, en el Antiguo Testamento, en Israel, a través de la historia, hasta llegar a Cristo, hoy en día, en nuestra vida, hasta formarnos a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo, hasta la venida de Él. Y mis hermanos, eso de una u otra forma nos deja sin excusa y nos deja solamente con un deseo en nuestro corazón de decir, Dios mío, gracias, porque nosotros no tenemos el control de nada. Si lo tuviéramos, esto fuera un desastre. Ya está todo escrito y ya tenemos la victoria. Por eso, no sé si algún día de pronto me recordarán también siempre por este pasaje. Pablo decía, por eso estoy seguro. Y eso habla de todas esas causas secundarias que pueden suceder en nuestra vida, pero Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Dios así lo quiso. Entonces, Gracias, Fabi. Bueno, yo terminé como a las 8:10, 8:05. Ah, Yo creo que, buenas noches, hermanos. Yo creo que, aparte de lo que decía el hermano Fabián, nosotros debemos hacer énfasis en que también como lo compartió la hermana María José, nosotros podemos ser libres de hacer aparentemente lo que querramos, pero se supone que nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo, porque muchas personas, lo digo porque ha pasado, dicen, ay no, yo pequé porque así lo quiso Dios. Y no, bueno, yo pienso personalmente que no es un orgullo para nada, para ninguno de nosotros, cometer un pecado. Primero, porque debería dolernos, porque primero estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y yo creo que nosotros, aunque no estamos en cuerpos gloriosos aún, debemos trabajar diariamente para ser imitadores del Señor y por lo menos agradarle al Señor en todo lo que hagamos. Porque yo pienso que es para mí de pronto uno levantarse diariamente, poder acercarme al Señor y decirle, no, Señor, voy a pensar en orar en qué, porque hoy no pequé. O sea, sería maravilloso, ¿verdad? Pero entre nosotros más buscamos de Cristo, vemos más pecado en nosotros. Entonces, pienso que es importante tener en cuenta eso, de con que tengamos la libertad de hacer muchas cosas, debemos ser imitadores de Cristo primordialmente. gracias, David. Sí, hay un llamado a buscar su voluntad, a amarle, a resistir al diablo, a someterse al Señor. Y bueno, que en todo el Señor nos ayude. Gracias, Majo, por la pregunta. Fueron media hora. Vamos a orar, no veo más manos levantadas. Y pasa entonces nuestro hermano pastor. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos deleitarnos, Señor, en tu palabra, en la exposición de ella, en las preguntas, Señor, y las respuestas mutuas. Que tú sigas edificando, Señor, a tu pueblo y como lo veníamos diciendo, que nos guardes del orgullo, de hacer nuestro propio mal, sino que podamos siempre darte gloria a ti, buscar el bien, hacerlo y que sea, Señor, tú el centro de nuestras vidas. En tu nombre, Señor, amén y amén.